Yo quiero compartir ahora unos daticos que para nosotros son si estamos teniendo en cuenta datos nacionales e incluso algunos internacionales, pero es información directa de nuestros afiliados. Las MIPIMES, del impacto a la recuperación, del impacto, ¿por qué es? Pues todos, ningún sector, ninguna empresa puede escapar de una pandemia como la que estamos viviendo, pero también todos tenemos la gran responsabilidad de actuar, de reinventarnos y de hacer algo distinto, salir de la zona de confort en que de pronto algunos habíamos caído y apostarle a seguir produciendo, seguir generando empleo, recuperar todos esos indicadores que se están deteriorando, no solamente pensando en aspectos económicos, lo más importante en estos momentos es el aspecto social y por consiguiente la salud. En ese orden de ideas, el primer dato que les comparto de nuestros empresarios, MIPIMES, nosotros ya veníamos con ciertas condiciones antes de la pandemia. Si lo miramos solamente en empleo, ustedes pueden observar los 4 trimestres del año pasado y vamos a ubicarnos en cuánto empleo se aumentó en cada uno de los trimestres, que es esta barra. En el primero, el 60% pasó al 57, 71 y 69% en el último trimestre del año pasado en aumento de empleo o generación de nuevo empleo. Perdón, ese me equivoqué, ahí es mantener el empleo, las barras más altas. Yo porque siempre menciono en mantener el empleo, porque es el gran compromiso del sector empresarial. Incluso en esta pandemia, muchos de los subsidios que ha diseñado el gobierno nacional le ha tenido temor que sea percibido o utilizado como excusa para tomar decisiones. Un ejemplo de ellos, la suspensión de los contratos. Teníamos mucho temor de tener un auxilio para los contratos suspendidos porque era como un mensaje, suspende contrato. Y eso no es cierto. Así como varios de los conferencistas han dicho que uno contrata, Diógenes creo que fue el que dijo, que el empresario contrata al trabajador que necesita, y eso es cierto. Por consiguiente, si yo necesito ese trabajador, yo como empleador no estoy esperando oportunidades para despedirlo o suspender el contrato. Simplemente como empresario tengo la responsabilidad que frente a una situación tan crítica como la que estamos viviendo, yo debo tomar decisiones, muchas de ellas dolorosas, pero porque tengo la gran responsabilidad de mantener la estructura empresarial y salvar en la medida que pueda, salvar el mayor número de empleo, pero también la estructura empresarial. Si vemos desde el punto de vista de disminución de un 21 en 2 trimestres, pasamos al tercero un 11 y terminamos un cierre del año 2019 con un 13% en disminución. O sea, si nosotros miramos los tres aspectos, tanto aumento como mantener empleo o disminuir, es como muy lineal realmente el comportamiento. Esto muestra que nosotros estábamos ya viviendo muchos retos, muchas situaciones, ya sea porque no habíamos tomado decisiones de crecer, de expandirnos. Algunos habían hecho incluso mucha inversión en transformación o reconversión tecnológica con la expectativa de nuevos mercados, no necesariamente mercados internacionales. En la MIPYME hay un gran reto incluso por llegar a otras regiones del país. Pero nosotros siempre vivimos, a pesar de que reconocemos que es un país que está evolucionando y los indicadores, varios de ellos lo demuestran, también es un país que tiene muchas dificultades y problemas estructurales que no permiten un crecimiento más acelerado y sostenible en el tiempo. Por otro lado, hablemos de destrucción de empleo por pandemia.
Ya ubicados en la destrucción desde el mes de abril, porque en marzo comienza la situación compleja en Colombia, encontramos una destrucción de empleo en un 66% en abril, que fue el mes más delicado. Mayo ya es de un 47% y ya hay un mes de junio con un 34%. Aquí hay una gran incidencia de varios factores. Uno, al inicio de este mes o terminando marzo prácticamente, nos invade el temor, nos invade la incertidumbre y comenzamos a tomar decisiones un tanto desesperadas porque también lo hemos analizado y todavía no teníamos un sistema de apoyo que oxigenara realmente, sea por vía de crédito o vía subsidio al sector empresarial de una manera representativa. Incluso cuando se dan los créditos, recordemos que los créditos comienzan a ofrecerse por parte del gobierno con unas garantías bastante significativas. Sin embargo, los bancos estaban en un proceso de adaptación tecnológica del 85% de su personal trabajando en casa y la atención de los bancos no se dio a la velocidad que el sector empresarial estaba demandando. Los subsidios ya hoy están teniendo como mayor conocimiento del sector empresarial, se está solicitando de una manera más significativa. Sin embargo, tenemos que reconocer que a pesar del esfuerzo, esos subsidios en la forma como se vienen dando y en los tiempos de diseñarle el mismo esquema, de formalizar toda la reglamentación, de colocar los productos de subsidio a través de la banca, que también es la que se utiliza, hay un tiempo muy representativo que genera un margen que destruye de una u otra manera empleo, porque nosotros, gracias, pues el doctor Mario sí Hernández, afortunadamente lo dijo, hizo provisiones suficientes y acudió a crédito, pero esa no es la situación de todos los empresarios. Además, cuando nosotros hablamos de MIPYME, estamos hablando de las micros también, y las micros son más del 80% del tejido empresarial colombiano y ellos, las micros tienen una estructura totalmente vulnerable. Por otro lado, si nosotros vemos el mes, la cifra de abril, que fue la más grave, ¿qué sucedió en empleo específicamente? El 86,0.5% de los empresarios tuvieron que cancelar hasta 5 contratos laborales. El 10,74% entre 5 y 15 contratos, el 2,33% entre 15 y 25 contratos y un 1,16% entre 25 y 50 despidos les correspondió hacer. Pero no podemos quedarnos en esa situación y tenemos la gran responsabilidad de qué aportes hacer precisamente para la reactivación que nos conviene, entre otras, a todos, tanto a lo público como a lo privado, a lo político, etcétera. Nosotros tenemos unas propuestas y una tiene que ver con respuesta al empleo cíclico, o sea, estamos hablando de un corto plazo, que tenemos la capacidad como país y también nosotros como sector empresarial de adaptarnos mucho más rápidamente. Uno de ellos, y es algo que ACOPI ha venido insistiendo, no ahora en pandemia, nosotros desde antes ya contamos con una propuesta que venimos trabajando a más de 3 años que se llaman unas políticas públicas diferenciales para la micro, pequeña y mediana empresa. Y hemos validado cómo las compras públicas en otros países ha generado un gran desarrollo de este segmento. Y hoy toma mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque sencillamente, si nosotros estamos haciendo, a pesar de las circunstancias del mundo, estamos haciendo una apertura de nuestras empresas, necesariamente necesitamos una demanda activa. Pero como la demanda no se está activando de la manera como el sector empresarial esperaría, y eso no va a suceder, la demanda va a tener una activación gradual, necesitamos un soporte adicional y la vía es las compras públicas.
Estas compras públicas incluso estamos considerándolo porque tenemos listo la propuesta de llevar un proyecto de ley. Incluso me gustó mucho una conversación ayer con Colombia Compra Eficiente, que se está considerando una nueva reforma a la ley 80. Y hay varias razones de peso. Primero, todo gobierno es uno de los principales compradores de cada uno de sus países, pero hoy encontramos a una vicepresidenta de la República preocupada porque muchas de las empresas vivieron un proceso de reconversión para adaptarse y proveer al país muchos insumos que son importantes para esta época de pandemia y de nueva realidad nuestra como colombianos. Pero ellas no están teniendo la oportunidad de proveer realmente a nivel nacional esos productos que hoy están generando como respuesta a una reconversión y a una readaptación. Entonces, las compras públicas toman mucho más peso hoy. Por otro lado, dinamizar las políticas activas de empleo. Un ejemplo de ello, los 40.000 nuevos empleos que se crearon para que los jóvenes pudieran ser asimilados, absorbidos por el sector empresarial y ganar algo de experiencia. Eso es para nosotros, desde ACOPI, lo que pudimos validar con las MIPIMES, para nosotros esa propuesta fue fundamental y nos dio mucha oportunidad. Incluso muchos de los jóvenes que vinculamos a título de este beneficio del gobierno nacional que retornaba el 50%, hoy siguen siendo empleados de las empresas. Habría que mirar programas parecidos para activar de una manera acelerada el empleo que estamos requiriendo. Y como lo han expresado varios, podemos concentrarnos en los jóvenes, pero también las madres cabeza de hogar, también el empleo rural. Creo que hay unos focos en los que debemos concentrarnos. Y aquí hay un segmento muy importante y es precisamente ese empleo que se genera en Colombia, que tiene un alto grado de informalidad, pero que también tiene un grado de formalidad representativo. Ese es un segmento o un nicho que pudiéramos nosotros trabajar con unas políticas mucho más integradas para tener mejor resultado. Por otro lado, nosotros tenemos una propuesta y es, estamos convencidos que la industria nacional de una u otra manera está siendo impactada con el correr de los años. Algunos expertos dicen que se ha dado una transformación del aparato productivo, que al nosotros entrar a un comercio internacional donde competimos con el mundo, necesariamente hay que adaptarse a ese cambio, que hay que hacer reconversión tecnológica. Pues es fácil decirlo, pero hacerlo hay una gran diferencia. Eso de una u otra manera ha destruido tejido empresarial manufacturero. Nosotros no estamos pidiendo cerrar fronteras, nosotros no estamos pidiendo cerrar importaciones. Sencillamente debemos ser mucho más estratégicos. Hoy, en nuestras regiones, en cada uno de nuestros departamentos, existen clústeres. Unos clústeres que el mismo país, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales han invertido mucho tiempo y recursos para que estas empresas de una manera asociativa puedan colocar sus productos en el mercado internacional. Yo he estado muy de cerca en varios clústeres. Ahora último me asumí uno metalmecánico a título personal. ¿Y qué encuentro? No encuentro muchos cambios en las políticas que estamos aplicando. Y estoy convencida que si nosotros esa política que tenemos hoy de apoyo asociativo para incrementar el comercio internacional, la focalizáramos en el comercio intrarregional, los países más cercanos, culturalmente nos conocemos más, el mismo idioma que muchas veces es una barrera, factores culturales que son muy importantes para cerrar negocios. Estoy segura que pudiéramos lograr nosotros un mayor incremento de las exportaciones, pero a esto también habría que sumarle un factor muy importante y países han demostrado. Turquía tuve la oportunidad de conocer una experiencia
y uno como país puede focalizar el incrementar o sofisticar de una manera u otra una cadena productiva y puede inyectarle un capital estilo cofinanciación, no necesariamente crédito, cofinanciación, y uno de ellos puede ser para hacer un reajuste de la capacidad tecnológica que hoy tenemos instalada en la industria manufacturera, no de todas las actividades, pero sí seleccionar algunas que sea mucho más fácil de potencializar a más corto plazo ese comercio intrarregional y de una u otra manera nosotros cerrar un poco la dependencia que tenemos en mucha materia prima y de muchos productos importados que si analizamos y aplicamos incluso innovación, muy probablemente podremos tener mejores resultados. Eso va de la mano también con el tema de desarrollo de proveedores. Nosotros desde la MIPYME somos prácticamente, tenemos un cliente casi que natural que son las grandes empresas. Si nosotros profundizamos en programas de desarrollo de proveedores, donde adquiramos, asimilemos conocimiento y acompañamiento de la expertise que tienen los equipos de trabajo de las grandes empresas, muy seguramente podemos acelerar mucho el crecimiento, las exportaciones y por consiguiente la generación de empleo. Por otro lado, en Colombia nosotros siempre hemos estado quejándonos del grado de informalidad, pero no hemos profundizado de qué clase de informalidad estamos hablando. Si de esa informalidad hay un gran nivel de profesionales que pudieran rescatarse apropiadamente con unas políticas, o muchas microempresas que generan uno o dos empleos que yo no logro entender incluso a la fecha por qué, si yo soy una empresa o una microempresa que genero hasta 5 empleos, ¿por qué en Colombia me clasifican como informal? Entonces tenemos que profundizar realmente cómo estamos clasificando nosotros ese grado o esos diferentes niveles de informalidad y cómo tomamos políticas públicas existentes. Un ejemplo de ello es una política fiscal como es el simple, que entre otras el simple, Colombia lo toma de un modelo de México y un modelo de Brasil y lo trae a Colombia como una política fiscal solamente, pero se nos olvidó algo muy importante que nosotros como ACOPI sí tuvimos la oportunidad de vivir, conocer de cerca. Esa política fiscal en Brasil está acompañada de una política de desarrollo empresarial y esa es una de las propuestas que ACOPI tiene para el gobierno nacional, tomar esas 16.000 empresas que hoy se han acogido al simple y con la institucionalidad existente en los diferentes gremios que formamos parte de la estructura de cada uno de los departamentos de nuestro país, nosotros podemos apoyar al gobierno nacional a complementar esa política fiscal con una política de desarrollo que valide el crecimiento gradual de la estructura empresarial de cada una de esas empresas. Por otro lado, el fortalecimiento en emprendimientos con base tecnológicas, haciendo énfasis en mujeres y jóvenes. Aquí estamos convencidos que el SENA puede jugar un papel preponderante. Incluso en esta propuesta nosotros estamos considerando al cesante, a esas personas que en esta etapa de pandemia han perdido su empleo, cómo poderlos ayudar a un proceso de readaptación, que no pierdan vigencia, que estén permanentemente actualizados en el mercado laboral, pero que ellos inicialmente arranquen con un emprendimiento con todo el soporte tecnológico, porque eso es lo único que hoy le está dando visibilidad prácticamente a las empresas que no han aperturado totalmente y que mantienen gran parte de su estructura empresarial, administrativa y comercial trabajando en casa, ya sea teletrabajo o trabajo en casa. Por otro lado, complementar programas de subsidios condicionados supeditados a la participación a emprendimientos y formalización. Aquí vuelve y juega. Nosotros como ACOPI hemos sido críticos en que hoy tenemos un país que, si bien es cierto por la misma constitución
una constitución basada en el derecho social, nosotros tenemos la obligación de apoyar y cerrar brechas de pobreza. También es cierto que tenemos la obligación de que esas personas que puedan recibir un subsidio, un aporte, también crezcan como personas, como familias y en algún momento, como lo digo yo, se gradúen de la dependencia social o de subsistencia frente a un Estado. Allí que necesitaríamos nosotros realmente tener al final de todo ese proceso unos grandes premios que motiven a las personas a mover y lograr esa como decir, ese gran regalo que pudiera dársele desde el punto de vista social. Y nosotros podemos ver ejemplos, Corea no lo hace con la población vulnerable. Yo tuve la oportunidad de conocer fue a los grupos de investigación. Los grupos de investigación del gobierno coreano tienen un gran premio. Son las personas que viven en las mejores casas y sus hijos estudian en las mejores universidades del mundo con una condición que todos deben retornar a Corea para aportar al crecimiento del país. Entonces, ¿por qué nosotros desde el punto de vista social no crear un esquema de seguir apoyando en lo social, pero dar un grado, un diploma de cierre y que ya es una persona, un ciudadano independiente, autosuficiente y que esa familia hoy tiene unas condiciones totalmente distintas? Y allí sí vamos a cerrar brechas sociales a profundidad y no como lo que hacemos. Nosotros muchas veces cerramos brechas aparentemente, pero sucede algo, incluso hasta una guerra comercial entre Estados Unidos y China y ya nuestros indicadores comienzan a deteriorarse nuevamente. Por otro lado, también tenemos unas propuestas estructurales y varios aquí han mencionado el tema. Ya esto necesita, como lo han invitado varios, en esa misión de empleo, dedicarnos y a mayor concertación, estar desprevenidamente analizando los temas a profundidad y no pensando en que vamos a vulnerar derechos, simplemente conocer una realidad, no solamente una realidad del país, una realidad del tejido empresarial colombiano, una realidad de la fuerza laboral colombiana y tomar los correctivos necesarios para poder crecer de una manera mucho más sostenible. Una de ellas, y sé que esta palabra no gusta mucho, pero pues no encontré un sinónimo que no lo he encontrado, y es la flexibilidad en las relaciones laborales y incluso formalizar esquemas que premien la productividad. Colombia es un país y que ha tenido históricamente diferencias en productividad y con esta pandemia esa diferencia va a ahondarse mucho más. Ya lo ha dicho la CEPAL, incluso nosotros para poder ponernos en línea y poder cumplir y superar en algo o llegar casi como a una realidad a la que estábamos antes de esta pandemia desde el punto de vista empresarial y poder cumplir todos estos compromisos que nosotros tenemos, no vamos a necesitar mínimo unos 2 años. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a necesitar cambios de fondo, de forma y que realmente apuesten a todos los grupos de interés. Cuando nosotros hemos hablado de flexibilidad, y no sé si Diógenes todavía está acompañándonos, nosotros no nos referimos a disminuir salarios, antes por el contrario, nosotros nos referimos prácticamente es hoy dentro de la estructura de costos directos e indirectos, al tener nosotros un contrato laboral, ¿qué es lo que realmente no está apostándole a lo que uno pretende? Entonces allí nos encontramos que hay unos costos administrativos al poder para nosotros desempeñarnos empresarialmente bajo el concepto de la norma laboral, de la norma fiscal. Todo ese costo administrativo de una u otra manera nos resta capacidad de crecimiento. Un ejemplo que hoy estamos viviendo, lástima que el ministro de Trabajo le tocó retirarse, pero ya yo le he hablado de este tema. Estamos haciendo un gran sacrificio como sector empresarial de hacer unas aperturas con el miedo de
que ese pequeño recurso que podemos tener hoy, ya sea por ahorros o por crédito, se desperdicie. Tenemos ese miedo. Encontramos ciudades con condiciones totalmente distintas. Y ustedes han visto las estadísticas. Hay ciudades que han tenido mejor comportamiento en la curva de contagio que otras. Esas ciudades que no tenemos buen comportamiento en la curva de contagio, muy probablemente en algún momento las empresas van a tener que cerrar nuevamente. Allí, ¿qué va a suceder con el empleo? Y hay un factor que juega algo muy significativo y es la salud. Hoy encontramos un sistema de salud colapsado y lo entendemos, pero no todo significa dinero y lo han demostrado dos EPS. Tuve la oportunidad de estar en una reunión con todos los presidentes de las EPS del país y nos encontramos dos EPS que sí han implementado un modelo de atención totalmente distinta y tienen controlado realmente el tratamiento, la identificación del contagio y las medidas preventivas que se deben tomar. Pero la mayoría de las EPS no han entrado en esa línea de compromiso. ¿Y hoy qué está sucediendo? No estamos recibiendo pruebas de tamizaje para la seguridad de los trabajadores. Las pruebas de las personas ya con síntomas se demoran entre tomar la prueba y entregar el resultado. Eso que da margen a unos 15 o 20 días, da margen a mayor contagio dentro de las familias y dentro de la empresa. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos. Nosotros tenemos que cambiar los esquemas. Y otro ejemplo de ellos es los mismos parafiscales. Los parafiscales, un SENA y un bienestar familiar con un 2% haciendo un excelente trabajo. Tenemos unas cajas de compensación haciendo un excelente trabajo, pero con un 4%. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno le ha comenzado a delegar unas funciones para lo que las cajas no fueron creadas. A eso es lo que nosotros nos referimos, pensar en la flexibilidad de las relaciones laborales. Por otro lado, la formalización de emprendedores autónomos. Ya lo ha dicho la OIT, lo ha dicho la CEPAL. Colombia está liderando el nivel de emprendedores o trabajadores autónomos. Es nuestra realidad, nos guste o no nos guste. Esa realidad hay que ser consciente de ellas para tomar y definir unas políticas que formalice realmente ese empleo. Diógenes dio unas cifras muy importantes y nos comparó con lo que hace Estados Unidos cuando está definiendo cuántas personas tiene desempleadas. Nosotros creo y estoy casi convencida por los diferentes escenarios en que he podido participar. Nosotros en Colombia nos damos mucho látigo con el tema de la informalidad y la forma como determinamos el indicador de desempleo. Nosotros tenemos que primero reconocer nuestra realidad, absorberla apropiadamente y consecuentemente actuar apropiadamente. Tercero, tenemos o proponemos una reducción de los sobrecostos de la contratación laboral. Nosotros nos encontramos como segmento MIPYME con un sobrecosto que llega casi al 60%. Estamos convencidos que es viable hacer una reducción y en la medida de esa reducción con el recurso que corresponda seguir aportando, hacer uso eficiente de los mismos recursos. Por otro lado, la institucionalidad que nos acompaña hoy, nosotros tenemos una institucionalidad con la que nos relacionamos constantemente. Alcaldías, gobernaciones, etcétera. En este proceso de apertura se ha evidenciado que nosotros no estamos alineados, tanto que hablamos de el uso de tecnología. Mandamos desde el gobierno nacional a que los empresarios hagamos reconversión tecnológica, que el comercio electrónico, etcétera. Pero cuando revisamos las alcaldías, revisamos las gobernaciones, esa institucionalidad no está realmente actualizada. Y hoy ha sido evidente, hoy ustedes encuentran en las diferentes ciudades, las ciudades capitales sí tienen sus plataformas, la forma de conectarse con el sector empresarial desde la virtualidad, pero llegan a un municipio y ese municipio apenas va a considerar qué plataforma hacer uso para poder activar las empresas, para que las empresas registren sus protocolos. Entonces yo creo que aquí hay un problema estructural del país.
la Federación Nacional de Municipios y de Departamentos deben tomar medidas contundentes y actualizar la institucionalidad pública que hoy nos acompaña en el desempeño empresarial. Y por otro lado, y último tema, el sustituir las importaciones protegiendo la industria nacional no es cerrar puertas, pero sí es hacer un análisis de qué tenemos nosotros como país capacidad de producir, inyectar un poco de recursos, dar acompañamiento necesario si realmente queremos conservar el empleo nacional. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora Quintero. Han llegado un par de preguntas que me permito formularle para que se entienda responder. Una es, ¿qué recomendación haría usted al gobierno nacional para aquellas microempresas que no entraron en el programa de apoyo de empleo formal? Y otra tendría que ver, digamos, cómo podría efectivamente, lo que usted mencionaba en ese sentido hace un momento, desde esa perspectiva de la generación de empleo formal, apoyar el trabajo autónomo. Pues nosotros hay una propuesta que estas líneas que les presenté las estamos profundizando en un documento que vamos a entregar al gobierno nacional muy probablemente dentro de unas 2 semanas. Esos independientes, nosotros estamos analizando sobre todo a los profesionales, cómo darle un tratamiento distinto, incluso con el Ministerio de Trabajo y de Industria. Se está considerando que con una estructura que existe en el país, que son las cámaras de comercio, cómo poder soportar nosotros y hacer mucho más visible a esos independientes. Esos independientes estamos convencidos que si se les genera una política pública y laboral flexible, ellos van a ser mucho más visibles y vamos a poderlo acompañar mucho más en el crecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, al microempresario, ya lo dije, al microempresario ya sacamos una propuesta fiscal, que es el simple. Si ya tenemos 16,000 empresas, por lo menos focalizarnos en esas 16,000 empresas, que en su gran mayoría son micro y pequeñas empresas, y poderle dar un acompañamiento permanente. Y aquí hay algo muy importante. El acompañamiento como política de desarrollo empresarial para que este país cambie esa informalidad que tenemos, no pueden seguir siendo programas de gobierno. Tiene que ser una política de Estado, una institucionalidad permanente independientemente de quién gobierne hoy nuestro país o quién gobierne mañana. Brasil, ustedes lo pueden ver, Brasil tiene una institucionalidad que se llama SEBRAE y está a lo largo y ancho de Brasil. ¿Y cómo funciona esa institucionalidad? Con un pequeño porcentaje de los impuestos que paga la gran empresa y la mediana empresa para que la pequeña y la micro pueda crecer. Incluso es tanta la estructura y tan robusta que tienen unos productos muy dados para el microempresario, unos recursos de cofinanciación y no crédito, o en caso que den crédito, son créditos a cero interés. Prácticamente tú devuelves es el capital siempre y cuando cumplas con unos indicadores de crecimiento de mercado, incremento de productividad y generación de empleo. Muchas gracias de nuevo por su participación. A ustedes.